Este video va a hablar de identificación de peligros. Pero ustedes se preguntarán por qué miércoles les puse primero esta crisis de riesgo. Y es para que veamos en la secuencia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Pero lo vamos a ver en otro video. Dentro de todo el proceso para poder llegar a evaluar riesgos, la identificación de peligros es el segundo o tercer paso, que son estos que están acá. Así que esto, primero hay que ver cuáles son los factores o agentes de riesgo de un proceso, luego identificar el peligro, el tipo de riesgo, porque estos dos no tienen un orden fijo, podría ser uno después del otro. Y hasta ahí llegamos. Queremos solamente ver la identificación de peligro. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la identificación de peligro? Es por lo siguiente. Resulta que... ¿por qué me salió eso? La identificación de peligro tiene mucha relación con el potencial de daño de una situación o de un acto, ¿cierto? La existencia del peligro es la que hace subir el nivel de riesgo, que es el número. La diferencia principal que hay entre el riesgo y el peligro es que el riesgo, para que lo entendamos de forma simple, el riesgo es un número que me da al evaluar, ¿cierto?, la probabilidad y la consecuencia, que lo vamos a ver cuando hagamos la matriz de la MIPER. Pero es su presencia la que hace que crezca el riesgo. Si el peligro es pequeño o yo lo elimino, voy bajando el nivel de riesgo. Entonces eso me va ayudando a controlar. ¿Cuál es la gracia de poder identificar los peligros? Que si yo me centro en ellos, el riesgo de accidente o enfermedad profesional disminuye notoriamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se hace en forma simple. Nosotros ya hicimos un videito sobre los mapas de riesgo reconociendo dónde estaba la existencia, pero no identificamos los peligros. Ahora vamos a hacer esa parte. Para eso nosotros vamos a pensar en que hay dos tipos de identificación de peligro. Preventivas, porque también hay una que es reactiva, que tiene que ver con la investigación del accidente. Pero vamos a enfocarnos en la preventiva. Tenemos una inspección y observación, donde la inspección va dirigida hacia las cosas y la observación a las personas. Pero también tenemos la diferencia en que una es planeada y la otra es no planeada. Vamos a ver primero las planeadas. Acá tengo un ejemplo. Esta es una lista que saqué de la H, ¿cierto? Está clarito ahí. Donde aparece cómo inspeccionar un vehículo. Recuerden que cuando hablamos de condiciones estamos hablando de las instalaciones, los equipos, los materiales. Entonces es una lista de verificación. En este caso yo saqué una de inspección de vehículos que es fácil de comprender. Donde me colocan el ítem de revisión, o sea, qué es lo que yo voy a chequear, y las posibles respuestas. Si existe, no existe, cuál es el estado y la observación. En base a esto, yo puedo determinar si la condición del vehículo es apta para salir o no. Supongamos que, por ejemplo, que no tenga la antena en la radio, a lo mejor se me va a aburrir el caballero, pero no es tan complejo. Pero, por ejemplo, si yo tengo problemas en... buscar otra cosa que sea más importante. Por ejemplo, el estado de los neumáticos. Que el estado de los neumáticos sea malo. ¿Cómo voy a saber que está malo? Porque están desgastados, ¿cierto? Y yo voy a colocar acá neumáticos desgastados. Porque acá dice observación. Acá solamente coloco el estado y acá coloco el detalle de por qué están malos. Ese es un peligro que, al ser los neumáticos, ¿cierto? Si supongamos que frena muy fuerte, hay un problema con los neumáticos y podría ocasionarse algún tipo de accidente, ese es un peligro con un alto potencial de daño. Por lo tanto, yo debería tomar, por ejemplo, la medida de parar ese vehículo, que ese vehículo ese día no salga.
Eso es lo que hace una inspección de vehículos. Inspección. Y es planeada porque yo voy con una cartillita y yo sé cuándo voy a ir, ¿cierto? Cada cuánto tiempo la tengo que hacer. Por lo tanto, es periódico. ¿Ya? La gracia de esto es que la inspección debe relacionar siempre con cosas, no con personas. Instalaciones, equipos, ese tipo de componentes o factores de riesgo. Por otro lado, tengo la observación. Y la observación también puede ser planeada. Así que otro ejemplo de otra mutualidad, que es general, una observación general de seguridad. Se colocan todos los detalles acá, ¿cierto? Y las conductas que se observan o no se observan, teniendo que marcar acá y colocar, ¿cierto? Algún comentario. Observaciones acá sobre las observaciones como que se confunde, pero acá podría ir comentario. Donde el comentario, si una persona está generando un problema complejo, ¿cierto? Que esa persona habría que hacer una reinducción al puesto de trabajo, si la falta es recurrente, a lo mejor pensar incluso en una amonestación, si es que protege la vida de esa persona. Entonces, esta también se va a hacer sobre el personal y si se dan cuenta queda más espacio, por si quiero poner más cosas acá, con la idea de poder corregir la conducta de ese trabajador. Ahora, este es general, pero cuando yo tengo un procedimiento de trabajo claro que quiero ir a observar, por ejemplo, quiero ir a observar cómo una persona hace trabajo en altura, puedo tomar el mismo procedimiento de trabajo en altura y establecer acá las conductas que quiero observar en base al procedimiento que ya está establecido y también generar mi planilla. ¿Ya? Esta es una de varios tipos que se pueden hacer. Esos son inspección y observación planeada. Le voy a subir al AVA esta información. Y nos queda la otra que es la no planeada, que cuando yo hago visitas a terreno. Entonces, cuando hago una visita a terreno, no sé qué voy a encontrar. Porque puedo encontrar acciones y puedo encontrar condiciones inseguras o subestándar que puedan tener un gran potencial de pérdida, perdón, de daño. Y con eso, si yo hago estos informes, cuando salgo a terreno y lo levanto inmediatamente, podríamos corregir esa situación. ¿Ya? Acá yo puse, las fotos son de mentira, las saqué de internet. ¿Ya? Es solamente un ejemplo. En este le vamos a colocar visita a terreno porque se genera ahí. Pero son observaciones e inspección no planeada. También la podríamos llamar, aquí lo voy a poner al ladito, detección de peligro. Porque peligro cubre las dos, cubre las acciones y cubre las condiciones, por lo tanto, también es una opción, ¿ya? Pongo la fecha y lo primero que pongo son aspectos destacados pero positivos. ¿Esto por qué? Porque también es bueno cuando salimos a terreno, si hay cosas que destacar, ¿cierto? Colocarlas acá. ¿Ya? Generalmente nos hacen informes de las cosas buenas y también es bueno dejar evidencia de que se está haciendo trabajo preventivo. Así que en esta primera parte vamos a colocar las evidencias de lo positivo. Posteriormente bajo y busco las acciones inseguras o subestándar que encontré en el lugar que fui. Por ejemplo, acá el trabajador no está utilizando protección respiratoria correspondiente al trabajo con esmeril. Me parece que además de la fotito ahí aparece sí la protección del esmeril. Quedando expuesto a la inhalación de fibra de vidrio, que esa es la principal que estamos mostrando acá, que está sin la mascarilla para evitar el contacto con ese contaminante. Y acá, en la medida de control, dice que el señor tanto de la empresa toma acción inmediata, indicando al trabajador que no puede continuar con el trabajo, debiendo utilizar la mascarilla. Perfecto. Esta medida, si bien es cierto, se corrigió en el mismo lugar, de todas maneras se deja la evidencia de lo que ocurrió. ¿Ya? Así que es bueno también destacar qué parte normativa es la que se está pasando a llevar. ¿La puedo colocar acá?
cómo lo puedo colocar en la solución. Y eso ayuda a que se comprenda que la medida de control no es por gusto de uno, sino que es porque es un aspecto normativo a cumplir. Por otro lado, tengo la condición, pueden ser todas las acciones que encontremos, o sea, de hecho deben ser todas las que encontremos, pero acá para el ejemplo puse una y una. Condiciones inseguras o subestándar, los cilindros de gas comprimido de la fotografía se encuentran llenos, estos se encuentran en sujeción y expuestos al sol. La sugerencia claramente es que se haga lo que acá no está, que es poner un sistema de sujeción, poner la señalética, ¿cierto? Y también protegerlos del sol. Y se les suma una fotito. ¿Esto dónde aparece? En el decreto 43, artículos 66 y 67. Entonces con eso nosotros estamos indicando que la medida de control tiene una base legal. En la nota puedo colocar cualquier cosa que sea relevante. En este caso, por ejemplo, se indicó que había que revisar el plan de emergencia prontamente porque se va a hacer un simulacro. Y al final la fecha y quienes participaron en esta detección de peligro, para dejarlo como un respaldo. Es sumamente simple. Hay que recordar sí que acción tiene que ver con las personas, condición con las instalaciones y equipos materiales, y eso creo que lo vimos bien en clase, así que no debería haber dudas de esto. Les coloqué los ejemplos para que pudieran visualizarlos de nuevo. De todas maneras se los voy a subir a la plataforma para que los tengan ahí y los puedan utilizar. La tarea que tenían era sobre la detección de peligros, para que ustedes hagan la detección de peligros en el lugar que hicieron el mapa de riesgos. Chau, chau.